están? 1:04 casi 5 minutos, dándoles la bienvenida en su programa Emprende Mujer. Nos da mucho gusto, deseándoles un excelente inicio de semana, que sea una semana muy productiva, que podamos conseguir más cosas de las que logramos la semana anterior. Y bueno, hay que estar con mucho entusiasmo, hay que enfocarnos, no hay que perder este enfoque que tenemos a nuestros objetivos, y si todavía no los tenemos hay que replantearlos, si algo nos está fallando hay que ajustar. Pero algo tenemos que hacer, y si no lo hacemos nosotros, bueno, no lo va a hacer alguien más, sino que es un proyecto nuestro y hay que enfocarnos. Así es que bienvenidos a su programa, deseándoles de verdad que toda la información que hemos preparado para ustedes esta semana sea de gran utilidad, y si no, bueno, háganoslo saber para dónde, qué temas son los que ustedes necesitan, porque el programa es de ustedes. Por eso también está abierta estas líneas en cabina, la comunicación, para que nos digan cuáles son los temas que ustedes más necesitan en este momento por las situaciones que estén atravesando en su empresa. Y más, bueno, el día de hoy lo vamos a dedicar. Tenemos 2 horas para estar con ustedes, 2 horas que que estamos agradecidos que nos permitan acompañarlos en casa, en el coche, en el trabajo, en donde quiera que te hagas acompañar de esta frecuencia, el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Bueno, de verdad es un gusto encontrarnos a esta hora del día, que sabes que por una temporada estaremos de 1 a 3 de la tarde contigo. Tenemos 2 temas totalmente distintos. La primera hora hablaremos con un experto acerca de empresas familiares. Vamos a conocer su punto de vista de estas problemáticas que suelen surgir. ¿Y quién no ha tenido problemas en la empresa? Incluso también cuando sabemos que trabaja también parte de la familia y que muchas veces no tienen un salario, pues también empiezan los problemas, porque ya se ve parte de la obligación, tanto de casa, se mezclan estas situaciones y sin fin. Bueno, pues vamos a ver lo que vamos a platicar el día de hoy con nuestro invitado, y de verdad agradecerle que está aquí con nosotros. Yo soy Claudia Arias, y de verdad gracias por estar con nosotros en esta sintonía. Yo agradezco el tiempo, el espacio y la oportunidad que me brindan para poder acompañarte. Así es que doy la bienvenida también a mi equipo de trabajo, a Arturo, a Valeria, a Abraham, a Karen. Muchas gracias, porque gracias a ellos todos tienen una función en este programa, y gracias a ellos podemos estar contigo reunidos. Y doy la bienvenida a este programa a Germán Reynaud. Él es especialista en este tema de los negocios familiares, y vamos a platicar de ellos, de situaciones, y me da mucho gusto, Germán, que estés aquí con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Claudia. Pues para mí es un gusto, y de verdad me sorprendió un poquito la invitación, pero claro, le agradezco, y bueno, con toda humildad aquí estamos acompañándote. No, y fíjate que es muy importante todo lo que nos vienes a plantear, porque bueno, sí hemos abordado el tema, pero es un tema que es inagotable. Sin duda son fíjate, todavía la semana anterior hablábamos con un experto el viernes, si no me equivoco, acerca de cómo podemos nosotros tener el control de cuando queremos crecer nuestras empresas, ¿no? Entonces dice, muchas veces nos daba ejemplos de cómo podemos nosotros empezar a tener estos controles desde caja, por supuesto, por estas fugas de dinero. Y empezaron a surgir comentarios del público de situaciones que se daban en empresas familiares, y hubo una en especial que nos decía que se presentaba una situación en un taller mecánico con un yerno. El yerno era el que era el principal que hacía estas fugas, ¿no? Estas fugas de dinero. Y se da en muchos lugares, que a veces vamos sumando gente. A veces es un proyecto inicial familiar, pero después, por la necesidad, se van sumando a la familia. Traes al hijo, al yerno, al sobrino, y bueno, a la suegra, y todas las personas que dicen, bueno, es que te quedan sin trabajo, y dice, bueno, pues yo creo que nos puedes hacer el favor de acomodarnos en tu empresa, pero pues muchas veces se pierde el control. Así es que sé que nos tienes preparado un gran tema. Así es que pues iniciamos. Qué amable eres, muchas gracias. Mira, en realidad yo agradezco el calificativo. Yo no soy experto en empresas familiares, más allá de lo que podría ser, si es que de ahí se deriva el calificativo, de la experiencia misma. Así es. Yo inicié en una empresa familiar, efectivamente, en un periódico en el estado de Sonora hace muchísimos años, y en una pequeña o mediana empresa familiar, y bueno, pues ahí me tocó acompañar a esta familia desde el inicio, bueno, no desde el inicio, yo creo que sí, de alguna manera, cuando se empezaron a agregar los hijos al staff al staff del periódico, y con el tiempo, cómo fue esto generando algunos conflictos, y cómo al final
esta característica de ser empresa familiar, cuando ya esta empresa tenía alrededor de 900 empleados, vino el quiebre y la fractura entre la familia y cómo afectó a tantísimas otras familias. Entonces, sí hay muchas experiencias que platicar y sí hay mucho que tocar sobre este tema. Es un tema apasionante, indudablemente apasionante, sobre todo para quienes nos apasiona, válgame el subrayado, la familia, y para quienes nos apasionan las empresas. Y en nuestro caso, bueno, yo qué te puedo decir, yo llegué a Guadalajara hace 8 años, y traíamos una intención muy clara, que queríamos fundar nosotros una empresa familiar en donde íbamos a ser editores de una revista. Y yo venía con una experiencia de 25 años en empresas periodísticas y 10 años en medio, dijéramos 12 años, luego 10 años yo como un pequeño empresario y posteriormente 13 años regresando a esta empresa periodística en una etapa en la que creció muchísimo. Crecimos hacia el noroeste, de Sonora nos fuimos a Baja California. Y bueno, pues la verdad es que fue una historia de trabajo muy, muy disfrutada, muy enriquecedora. Y claro, yo ya había sido empresario y yo quería volver a ser empresario. Y conocí Guadalajara por una circunstancia que fue traer a mi hijo a la universidad, acompañarlo a que se inscribiera y me enamoré de Guadalajara. La verdad es que yo dije, bueno, no sé qué tengamos que hacer, pero aunque tengamos que venir a empezar de cero, nos vamos a venir un día para acá. Y cuando terminó mi relación laboral con aquella empresa, decidimos venir a iniciar un proyecto propio. Claro, estuvimos primero en algún tipo de consultoría con otras empresas hasta que más o menos nos ubicamos y sí teníamos claro que en el tiempo íbamos a hacer nuestro proyecto propio. Ves, tienes un punto de vista y eres experto, digo, en empresas y que te ha tocado presenciar algunas situaciones. Y bueno, siempre tu punto de vista será bienvenido en este programa y me da mucho gusto que lo compartas el día de hoy. Vamos a platicar de estos negocios familiares, qué tan importante es tener estructuras y lo que se viene derivando estas, sé que hay ahorita no recuerdo bien el término porque hay una experta que se está preparando precisamente para ofrecer sus servicios en eso, que va a ser una persona externa, que sea el vínculo entre la familia y la empresa, para que no se involucren y no haya problemas entre ellos. Cuando muchas veces, y es muy difícil dejar los problemas de la empresa, dejarlos ahí para llevarlos a casa y viceversa. Hay problemas en casa y te los llevas a la empresa, muchas veces es difícil. Y bueno, sé que no me acuerdo ahorita, y a ver si recuerdo en un ratito más, que te digo, todas esas necesidades que van surgiendo para hacer un punto neutral, que todas, si hay una problemática en la familia, van a acudir a esta persona, a esta área que se está abriendo. Tengo entendido que en Estados Unidos está ya formándose, aquí en México todavía no llega tanto, y por eso es la novedad de esta preparación que está teniendo nuestra especialista, y para que, bueno, pues también así sea un punto de referencia y no haya problemas entre ambas partes. Así es que pues vamos a abordar este tema. Estamos a sus órdenes, esperamos que nos hagan sus comentarios, sus necesidades. Te digo, así como surgieron el viernes, que empezaron a surgir cuando hablábamos de estas fugas de dinero, que hay estos robos hormiga, que empezaron a compartirnos y sobre todo que eran empresas familiares, ¿no? Así es que 3122-1190, 3647-1883, nuestras líneas aquí en cabina. Tenemos mensajes por WhatsApp, 3310-190712, y traje un libro del tema que espero también ofrecérselos, que les pueda servir para enriquecer más, aparte de lo que vamos a platicar el día de hoy con Germán Reinaud, que nos acompaña el día de hoy aquí en cabina. El libro, Abrir en caso de emergencia, es un manual de supervivencia para el empresario familiar, de el autor Mario Rizzo, que nos lo envía para ustedes con mucho cariño, que saben que pues él siempre está al pendiente de nosotros, de nuestra preparación, y este libro va para ustedes. ¿Quieren llevárselo a casa? Participen con nosotros y lo regalamos al final del programa. 3122-1190, repito, nuestras líneas, 3647-1883. Volvemos para entrar de llena al tema de negocios familiares. Volvemos. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I
get a good feeling, yeah. 1:00 con 19 minutos, estamos de regreso el día de hoy. Estamos platicando con Germán Reinaud, quien es director de la empresa Marketing Inteligente y además es editor de la revista Sentirte Bien, y ha tenido experiencia en empresas familiares, en negocios familiares, y por eso también es importante para nosotros su punto de vista, que nos comparte experiencias, porque siempre es muy interesante el ver cómo vamos a trabajar como empresa, como familia. Y aquí hay algo bien importante, estos puntos que vamos a abordar con Germán el día de hoy. La unión familiar y los valores que unen a esa familia, que sin duda son el motor, el que va a llevar a los negocios familiares. ¿Es cierto? Sí, cómo no. Ahorita comentábamos justamente eso, Claudia. Mira, yo creo que es muy fácil iniciar una empresa familiar. Y al mismo tiempo me voy a contradecir porque creo que es terriblemente complicado, porque a los problemas naturales que se dan en cualquier empresa hay que agregarle los problemas que se dan entre las familias. Y bueno, hace cosa de un mes más o menos estuvimos con unos expertos en el desarrollo y en el fortalecimiento de las empresas familiares organizado por Coparmex. Y claro que allí surgieron este tipo de comentarios pues muy importantes, y estuvimos ahí un grupo de empresarios interesados en generar la estructura necesaria para que la familia se conserve unida y para que la empresa salga finalmente airosa y exitosa. Si ahorita comentábamos, yo visualizo dos factores indispensables para poder decidirse a iniciar una empresa familiar, y uno es que haya una verdadera unión familiar, y lo otro, que existan y se vivan realmente ciertos principios y valores en el seno de la familia. Y uno de ellos sería la honestidad. Ahorita me hacías el favor de compartir el caso de una empresa familiar en la que uno de los familiares estaba desviando recursos. Y bueno, ya no nos asusta nada, porque en realidad la honestidad y la deshonestidad se dan pues finalmente en las empresas grandes, pero pues ese valor que es la honestidad no se desarrolló en la familia. Ese es el tema. Y bueno, ya que cuentas con esos dos elementos que son fundamentales, yo creo que lo otro es nada más preguntarte si estás dispuesto a poner en riesgo a tu familia desarrollando o invitándolos a una aventura que es justamente desarrollar una empresa, y es como subirlos a un barco e iniciar una travesía que no sabes con lo que te vas a encontrar. Y que tú deseas que al rato ese velerito se convierta en una embarcación un poquito más fuerte, y ojalá, ¿por qué no?, en un transatlántico. Pero bueno, tienes que estar tener muy claro que hay muchos riesgos en el camino. Yo te diría, y a lo mejor voy a decepcionar un poquito a los empresarios, pero yo te diría que para mí es muy claro que lo primero, en mi caso, es la familia. Creo yo que al final de cuentas nada vale la pena, por más exitosa que sea una empresa, si no sale adelante la familia. Me tocó vivir, y es muy, muy interesante compartirlo. Yo, como te comentaba, profesionalmente yo trabajé en empresas de medios impresos, y conocí historias, sobre todo de los grandes periódicos, en donde tú dices, no puede ser que esto haya ocurrido, y te las platicaban así pues casi como anécdotas increíbles. Me acuerdo muy bien de un periódico de provincia que decían que en la sala de juntas en la mesa de la sala de juntas había perforaciones de bala de dos hermanos que se habían liado a balazos por el control de la empresa. Y yo me quedaba que decía, no lo puedo creer. Claro. Pero sí lo puede uno, sí lo debe uno de creer, porque al final de cuentas el dinero yo digo que es una bendición, pero siempre que va aparejado de valores, y es una maldición cuando
llega y envenena a la empresa y a la empresa y a la familia, a la empresa familiar. Y en otros casos, de personas que pues se habían colado por ahí casándose con la hija del dueño, al rato se quedan con la empresa y al rato visión, ¿no? Dejan a la hija por un lado y se casa con otra persona, y es uno de los periódicos más grandes de México. Y bueno, como ese, el que tú quieras, el hijo que le roba a la empresa al papá, y como eso lo que tú quieras, pero particularmente sí, a mí me tocó, y sin mencionar nombres, comentar que una familia que estaba muy unida, de repente por un tema de acciones, muere el papá, no quedan en el criterio de los integrantes debidamente repartidas las acciones, se inicia una disputa por las acciones, se separa la cabeza de la empresa, que era el hermano mayor y era pues yo diría que era el cerebro del grupo y era el guía. Se separa él y entonces pues se reestructura la empresa y nosotros nos quedamos agarrándonos de donde podíamos. Afortunadamente logramos conservar nuestro trabajo, pero duramos 5 o 6 años más hasta que nuevamente surgen los conflictos al interior de la familia, y entonces allí sí, ya los hermanos dicen, mira, vamos a repartir esto, cada quien se va a quedar con una unidad de negocio. Y sí los ve uno y después se entera uno que siguen muy, muy, muy divididos. ¿Por qué? Porque no acudieron a estos especialistas que seguramente les podrían haber ayudado y les podrían haber ayudado a desarrollar las reglas bajo las cuales podían haber seguido trabajando. Fíjate que tuve el gusto de platicar hace muchos años con un empresario del ramo de la educación. La escuela la inició el abuelo, la desarrolló el papá con un gran éxito y con un celo profesional, y los hermanos, a la hora que prácticamente la heredan, pues empiezan a sentir que las cosas se complican. Entonces ellos acuden a una empresa especialista en estructurar y en fortalecer las empresas familiares, y desarrollan X número de reglas a las que tenían que sujetar su tarea. Y una de ellas me llamó mucho la atención. Decían que los hijos de los socios no podían ingresar a la empresa antes de que estuvieran 5 años, o no me acuerdo si eran más, en otras empresas. ¿Para qué? Para que realmente ya llegaran con una cierta experiencia y fortalecidos. Y conciencia, ¿no? Y con mucha conciencia de lo que iban a hacer y de lo que vale una empresa. Y la otra era que no podían aspirar a cargos directivos. Esa empresa ya se había profesionalizado, le llaman, es decir, sí puede ser que el consejo, obviamente el consejo de la empresa está integrado por los propietarios, pero lo que es la operación de la empresa, desde el director general para abajo, gerentes y demás, ya no está a cargo de familiares. Yo creo en esto, no tengo los detalles, pero desde luego sí puede ser que los hijos de los socios sean gerentes o inclusive directores de algún área, pero el director general, en un estado ideal de cosas, debe de ser una persona ajena a la familia, porque de esa manera te aseguras que no haya favoritismos y que se maneja la empresa de manera muy profesional. Es lo más sano, porque también a lo mejor yo en lo personal conocí una también donde sí se involucró toda la empresa, y resulta que es en una empresa donde no pasaba nada, ¿no? Porque ya llega en un momento en que pues es un negocio familiar, y digo, en una empresa muy bien constituida, pero pues realmente ya el personal que estaba muy debajo del organigrama pues se daba cuenta que pues nunca pasaba nada, ¿no? Había sanciones o algo, pero o advertencias de lo que podría pasar, y no sé, algún reglamento, pero que ese mismo ni se cumplía, porque al ratito pues aflojaban tuercas, y realmente pues ya le costó mucho trabajo avanzar, precisamente porque todo el control, absolutamente todo el control de la cabeza principal del organigrama era familia. Y creo que es más sano esto que nos estás proponiendo, o este ejemplo o este ejercicio del que estamos hablando, claro, de que realmente sea más sano personas externas, profesionales, encargadas de esas áreas, y que lo ideal sería que todos los sobrinos, los hijos que se van a estar involucrando en esta empresa tengan un ejercicio aparte para crear esta conciencia. Vamos a retomar el tema, el regreso de la pausa, acerca de estos valores en la familia y la unión familiar, por qué son tan indispensables o tan importantes para el buen funcionamiento de un negocio familiar.
Tengo este libro para ustedes, Abrir en caso de emergencia, un manual de supervivencia para el empresario familiar, si les es de utilidad, si les interesa tenerlo como más información en apoyo al tema que estamos hablando hoy con Germán Raynaud. Hoy aquí en tu programa Emprende Mujer, 31 22 11 90, 36 47 18 83 o mensajes por WhatsApp 33 10 19 07 12. Volvemos. Tres características en común: su capacidad a sobreponerse al fracaso, su curiosidad y no temer a la derrota. Hoy en día los jóvenes de esa edad, también llamados millennials, se caracterizan además de su capacidad para poner atención a diferentes temas, emprender varias actividades al mismo tiempo y por estar ligados a la tecnología. Estás escuchando Emprende Mujer. Continuamos. Get a good feeling, yeah. 1:00 con 34 minutos, estamos de regreso. Bienvenidos, si nos acabas de sintonizar, estás en la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer. Gracias por permitirnos, estamos también en plataforma digital, nos puedes seguir y ver esta transmisión en www.radiomujer.com.mx, así como también en transmisión simultánea en nuestro canal en YouTube, Radio Mujer GDL. Búscanos como transmisión en vivo y estamos exactamente en este momento ahorita. Puedes conocernos, puedes conocer a Germán, nuestro invitado el día de hoy, que nos está haciendo esta colaboración especial acerca del tema de los negocios familiares, que es un punto muy importante que creo que teníamos mucho que no lo hablábamos aquí en este programa, en esta área de los negocios familiares. Hemos hablado de cómo protocolizar la empresa, de cómo podemos nosotros hacer las cosas bien, es decir, administrativamente dentro de la empresa, cómo podemos nosotros establecer las cláusulas, etcétera, ¿no? Pero sí es importante y me parece, y le agradezco mucho el día de hoy esta aportación, este principio fundamental de estas empresas familiares, que primero es la familia, y nos lo decía muy bien Germán, dice que no hay dinero que vaya a sustituir a la familia. Podremos tener problemas en la empresa, pero cuando tenemos problemas con la familia nos inestabiliza, ¿no? Perdemos este control, son gente que amamos, ¿no? Digo, así seamos, y una vez escuché que siempre en una familia hay diferentes tipos de personalidad, porque es lo que se necesita para integrar un equipo. No puede haber dos personas, quizás, o tres o cuatro con carácter explosivo. Siempre va a haber alguien que va a equilibrar la situación, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, todas las personas que integran a nuestra familia forman parte y nos hacen un equilibrio dentro de la misma. Entonces, por eso, cuando uno de los elementos está fallando de este equipo, de este grupo, que es las personas que amamos, nos forma un desequilibrio. Imagínense ese desequilibrio, llevarlo a la empresa, pues sin duda nos conduce a algo no muy bueno ni tan positivo. Y me gusta esto que ahora nos está recordando, porque a veces se nos olvida estos valores que debemos de tener en familia, y sobre todo estas personas que se van integrando a la familia, que las vamos adoptando, ya sea las nueras, los yernos, alguien que se va acercando más con nosotros. Bueno, sí, observar muy bien qué tanto estamos fortaleciendo nuestras familias con la honestidad y estos valores, porque estos mismos son los que nos van a llevar a trabajar en las empresas, a desempeñar nuestras buenas funciones y a hacer buenas empresas, ¿no? Claro, ¿Estás de acuerdo? Sí, no, está perfectamente dicho. Fíjate que, bueno, retomando el hilo de la charla por donde lo llevábamos, que es fundar una empresa o iniciar una empresa familiar es tan fácil y al mismo tiempo no lo es tanto. Uh-huh. Fácil, ¿por qué? Porque si lo analizamos de manera somera, tenemos elementos muy claros que se requieren para poner un negocio. ¿Qué se necesita para poner un negocio? Pues se necesita un local, se necesita un equipamiento que tiene que ver con muebles, con computadoras, con teléfonos. Uh-huh. Se requiere el personal, se requieren unidades de vehículos para transportarse. Uh-huh.
Y si tú lo analizas, casi en cualquier familia están esos elementos dados. Tú tienes una casa, que bien puede ser la oficina también. Uh-huh. Tienes mobiliario, que bien puede ser la mesa del comedor. Uh-huh. Y bueno, tienes teléfonos y computadoras. Y tienes un equipo con un factor que es importante y que lo hemos estado mencionando, que es el factor de unidad. Y esa unidad, fíjate, cuando arrancas un negocio familiar, arrancas con una ventaja por encima de cualquier otra empresa, porque justo las empresas que no necesariamente empiezan como empresas familiares, pues lo que siempre están buscando es la unidad del equipo humano que la conforma. En el caso de la familia ya lo tienes, hay muchos factores que te van a unir. Uh-huh. Entonces, es tan sencillo como eso. Nosotros cuando decidimos venir a Guadalajara, que nosotros al final estábamos viviendo en Tijuana, y que mi hijo el menor se vino a estudiar acá, y que te comentaba, me gustó mucho Guadalajara, y dije, algún día tenemos que venir a hacer algo. Cuando finalmente decidimos iniciar, estábamos mi esposa, mi hijo y yo nada más aquí. Mis 2 hijas estaban trabajando en Los Cabos, y una de ellas ya estaba muy cerca de casarse, que se casó con un norteamericano y se iba a vivir a Estados Unidos. Total, decidimos arrancar y dijimos, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos todos estos elementos. Podemos empezar ya. Vamos a empezar con lo que tenemos, porque al estarle dando estructura al negocio, en realidad no produces. Te toma 3, 4 meses. Entonces decidimos habilitar en la propia casa nuestros escritorios y nuestras computadoras. Lo que teníamos, y verdaderamente todas las familias lo tienen, era talento. Porque todos los que ya hemos caminado por cualquier sendero de la vida, vamos recogiendo experiencias que nos sirven, más el desarrollo profesional de cada uno. Entonces, fíjate qué interesante, y perdón que lo comente, pero creo que es una historia bonita. En este caso, yo tenía la experiencia de medios impresos de toda una vida. Contaba con la ventaja de que mi esposa es licenciada en letras y siempre se ha dedicado pues a la docencia, y particularmente con una gran facultad o facilidad para editar. A ella, bueno, pues la buscaban de continuo pidiéndoles que revisara algunos textos, que revisara algunas tesis, que revisara algún libro y lo editara. Entonces ahí teníamos un talento que era fundamental. En el caso de mi hijo, él estaba estudiando ingeniería industrial, y con una enorme habilidad con el tema de las computadoras y con un deseo muy grande de aprender de la parte empresarial. Le pedimos que tomara un curso ahí con Coparmex, y él quiso tomar la administración con el coacheo que yo le podía proporcionar, y obviamente con un contador profesional. Y en esto, una de mis hijas, la mediana, dijo, hey, yo soy mercadóloga, ¿en qué puedo ayudar? Y me encantó, porque claro que nosotros pues íbamos a vivir de la publicidad y la mercadotecnia, y necesitábamos ese elemento. Entonces ella vino y se integró. Entonces dijimos, muy bien, pues ya tenemos todo. Yo a lo largo de los años en el área periodística fui director comercial de la empresa. Primero fui un ejecutivo de cuenta y terminé como director comercial. Entonces yo conozco la comercialización de un medio. Entonces ya teníamos todos los elementos, y con todas las ganas del mundo, porque todo el mundo aporta el 110%, y al principio la paga era casa, vestido y sustento, ¿no? O sea, aquí iba a salir para los gastos familiares. Más indispensable. Claro. Y ya en la medida en que esto se fue dando, pues ya empezamos a asignar sueldos, ¿no? Pero lo interesante fue eso, teníamos un deseo enorme de servir, y yo creo que ahí es donde viene la parte que todos conocemos que hay que desarrollar, que es la misión de la empresa y la visión de la empresa. Nosotros, ¿qué queríamos? Queríamos desarrollar un medio impreso que fuera el vehículo para transmitir contenidos interesantes y de utilidad para nuestros lectores. Entonces dijimos, lo primero que necesitamos es ser un medio impreso que no emulara ni tomara el camino que los medios impresos tradicionales estaban llevando desde muchos años atrás, y que de alguna manera los estaba llevando, que buscando el éxito o lo que es el crecimiento de su distribución, estaban caminando hacia un
Despeñadero. Nosotros no queríamos ser transmisores de malas noticias. Los periódicos en algún momento entendieron que en este país el comunicar tantas cosas de violencia y malas noticias era un buen negocio. Y de alguna manera lo eran porque pues cuando nosotros publicábamos mientras más escandaloso había sido el tema policíaco, pues más periódicos vendíamos. Pero llegó un momento en que creo que nuestros lectores se saturaron con ese tema. Uh-huh. Y eso aunado a el surgimiento o más bien el boom de los medios digitales, pues fue llevando a los medios impresos al desplome de su distribución y obviamente a su complicación económica. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer una revista que tenga un enfoque positivo de la vida, que donde la abras te deje un buen mensaje. Entonces, por eso la titulamos Revista Sentirte Bien, porque buscábamos que la persona cuando nos hiciera el favor de tomar un ejemplar, le dejara algo positivo la lectura. Y de esa manera, sirviendo a los lectores con contenidos interesantes, íbamos a estar ya entonces listos para servir a nuestros patrocinadores, que eran los anunciantes. Y nosotros decidimos que íbamos a hacer un medio gratuito con un tiraje honesto, real, transparente, comprobado, uh-huh. Y de esta manera ir a tocarle la puerta a los anunciantes. Regresamos con esta historia al regreso de la pausa. Tú escuchas Emprende Mujer. Yeah, I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Estamos de regreso, 1:00 p.m. con 49 minutos. Saludo con gusto a Ismael Sevilla, que está participando con nosotros. A Erika Chaires, también te mando saludos. Gracias por ponerse en comunicación con nosotros. 31 22 11 90 36 47 18 83. También escríbeme, tengo WhatsApp al 33 10 19 07 12 y voy a regalar en un rato más este manual de supervivencia para el empresario familiar que se llama Abrir en caso de emergencia, que nos lo envía el contador público Mario Rizo. Nosotros, quiero que retomemos esta parte. Estamos platicando con Germán Reynaud, quien es director de la empresa Marketing Inteligente, además de ser editor de la revista Sentirte Bien, que nos contaba este aporte tan interesante en base a la honestidad, en base a los valores y fíjate, justamente cómo se ve reflejado esto que yo estaba diciendo. Siempre en la familia hay un equilibrio y aquí ustedes han hecho excelente equipo con el conocimiento, los valores fundamentales como familia, pero el conocimiento de cada uno, se pudo integrar un equipo para formar un proyecto. Una vez que ya se pudo desarrollar más fácilmente esta misión y la visión de la empresa, y donde han podido y esta necesidad de ver o de transmitir el bienestar a la gente en una sociedad donde solo se reciben malas noticias, y que ahorita se trató de cubrir un poco más, donde se tratan de rescatar otro tipo de notas, pero llegó un momento en que a nivel periodístico eran puras malas noticias y nos daba depresión realmente. Y que exista un medio como el tuyo con la intención pues de ser un respiro y de transmitir cosas positivas o de hacernos sentir bien, y que por eso ese es el título de la revista, y que estamos hablando de esto como un ejemplo de lo que podemos lograr en un negocio familiar. ¿Podemos retomar esta parte? Claro, Claudia, gracias. Fíjate que, es que en el intermedio, en este espacio que estábamos platicando tú y yo, comentábamos de esa apuesta que hicieron los periódicos de crecer en su circulación en base a destacar las noticias escandalosas que de repente hicieron un boom en nuestro país a propósito del incremento del crimen, de este flagelo que nos está pegando a todos. Y yo recuerdo cuando estábamos en aquel periódico en Tijuana que decía el gerente de circulación, ¿cuántos muertos hubo
para ver cuántos ejemplares pido y de qué nivel fueron los muertos o de cuántos secuestros. Entonces llegó un momento en que decías, oye, esto no puede ser, ¿no? No, pues no es posible. Cierto, se vuelve un círculo vicioso, pero al propio tiempo nosotros como medio decíamos, no podemos callar lo que está pasando en una ciudad que se nos estaba desmoronando en términos de seguridad. En Tijuana, desafortunadamente, el crimen tuvo un boom terrible. Me estoy refiriendo a los años, el primer decenio de los 2000, vamos a decir del 2005 al 2010 quizás, en donde el secuestro se convirtió en un flagelo y la sociedad se vio sacudida por esto, ¿no? El tema fue que, bueno, nosotros viendo que ya no era posible buscar ese tipo de mercado de lectores para este tipo de notas, decidimos hacer en esta nuestra revista Sentirte Bien un vehículo para llevar mejores ideas, pensamientos positivos, enfoques de psicología positiva, que es la nueva psicología. Antes, recordarás, en sus inicios la psicología básicamente se dedicaba a estudiar las enfermedades de la mente, y la psicología positiva es el enfoque de la psicología hacia mejores estadios de vida para las personas. Y en esto, cuando nosotros tocamos temas como la comunicación en la pareja, la educación de los hijos, siempre en valores, cuando hablamos de cómo trabajar como persona los celos, las envidias, los rencores, siempre vamos a encontrar un lector interesado, porque ese tipo de tareas nunca las terminamos de llevar a cabo o de culminar como personas. Y cualquier mensaje que uno de los ediciones de nuestra revista, cualquier mensaje que enriquezca tu vida en este sentido, para nosotros ya nos sentimos muy satisfechos, y hemos encontrado gente que desde el número 1, que se empezó a comunicar con nosotros para compartirnos su gusto por las lecturas que nosotros les ofrecimos. Y eso para mí fue la mejor retroalimentación y el mejor indicador de que nuestro pequeño equipo familiar estaba trabajando con el enfoque y con el rumbo correcto, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. Entonces, bueno, hablando de misión, dijimos, nosotros queremos desarrollar un medio que lleve contenidos interesantes, útiles y positivos al mercado de lectores del segmento. Nosotros nos enfocamos en el segmento medio, alto y alto, porque pues es al que podemos servir. Quisiéramos tener un recurso ilimitado para hacer muchísimos ejemplares más y servir a todo el mercado. Nuestra revista la leen, la puede leer cualquier persona y la va a entender perfectamente, pero nosotros buscamos ese segmento. Y lo otro es la visión, que es justamente dónde queremos y cómo vemos nosotros a la empresa en un plazo de 5, 10 o 15 años. Nuestra empresa editorial está cumpliendo ya cumplió 7 años, vamos caminando hacia los 8 años, lo cual en Guadalajara no es fácil. A mí me dijeron, si logras quedarte 6 meses, ya te quedaste. Cuando cumplimos 1 año dijimos, bueno, parece ser que ya nos vamos a quedar. ¿Siguen siendo los mismos en el equipo? Seguimos siendo los mismos, contamos desde luego con colaboradores que amablemente... Necesito integrar a alguien, ¿no? Sí, nos han ayudado, nos han apoyado, y con el interés de psicólogos o médicos que nos han apoyado con algunos textos y colaboraciones. Pero ahorita te comentaba algo que para nosotros es fundamental. Nosotros decidimos que íbamos a trabajar en base a un valor fundamental, que es alrededor del cual gravitan todas nuestras acciones, que es la honestidad. Nosotros hablamos con toda la verdad a nuestros lectores y con toda la verdad a nuestros anunciantes. Les hablamos de un tiraje específico, que en este caso son 10,000 ejemplares gratuitos los que distribuimos, y hablamos de una red de distribución o de un X número de puntos de distribución que los presentamos. O sea, nosotros certificamos o comprobamos nuestro tiraje con la factura del impresor, y les entregamos un texto o un documento digital en donde les decimos, aquí es donde nosotros distribuimos, y nos gusta cuando el cliente va y lo comprueba. Te comentaba ahorita, Claudia, para nosotros es
muy importante ganarnos la confianza del cliente. Si tú le vendes a un cliente en base a confianza y te ganas su confianza, te va a comprar toda la vida. Necesitas tratarlo muy mal para que te deje. Pero si además de eso lo sigues tratando bien, pues tienes un cliente para toda la vida, que es lo que todos buscamos. Fíjate que aprendimos mucho contigo el día de hoy, Germán, y fíjate que nos escribe Rosy, ella nos escucha en Austin, donde dice que gran invitado, su historia nos motiva para seguir emprendiendo, dice que vuelva de nuevo, dice, para seguir aprendiendo de él. Te agradezco mucho, el tiempo pues nos apremia, pero sí me encantará que ojalá podamos tener otra charla contigo, porque creo que nos diste una base fundamental de los negocios familiares, que es la unión y valorar a la familia, a la gente que amamos, y en segundo son los valores que trabajamos en conjunto, y más como padres de familia que estamos a tiempo todavía, si tienes hijos pequeños, el inculcar estos valores, porque sin duda son los con los que van a crecer y con lo único que van a tener para enfrentarse a la vida, y de una manera correcta, de una manera bien, y por supuesto que tengan empresas o donde participen en empresas, si es que ellos las tienen, que formen empresas exitosas. Me gustaría que le dijeras a la gente dónde pueden leer la revista, dónde la encuentran, o algún correo, o si tienes página o redes sociales donde puedan saber más de ustedes. Claro, muchas gracias. Mira, bueno, desde luego nosotros estamos en puntos de distribución muy claros, como son las Torres Médicas Puerta de Hierro, Ángeles del Carmen, Providencia, San Javier, donde buscamos al lector, donde tiene tiempo, que es Esperando al Médico. Somos la revista oficial, gracias a un convenio con el Fraccionamiento Valle Real. Estamos en clubes deportivos, en plazas comerciales, estamos en Plaza Andares, en la mayoría de los locales comerciales. Estamos en www.revistasentirtebien.com y desde luego en Facebook, nada más cosa de que ponga Revista Sentirte Bien en Facebook y ahí la encuentras, y obviamente que hay una versión digital que puedes ojear, que ahora es una gran herramienta. Gracias, Claudia, la verdad es que para nosotros es un gusto que nos inviten, que podamos platicar de este bonito proyecto que a nosotros nos ha enriquecido la vida, y desde luego le quisiera yo dejar este mensaje a la gente: atrévanse a iniciar una empresa familiar. Van a encontrar una experiencia que los va a fortalecer como familia, pero siempre enfocando primero que la familia es lo número uno. Lo dije al inicio y valía mucho la pena. Yo sabía que era importante tu punto de vista y lo que nos pudieras compartir el día de hoy. Ahora sí ves que si eres experto en negocios familiares, porque nos diste esta gran oportunidad de conocerte. Gracias, Germán. Gracias, te seguimos Claudia. leyendo en tu revista, en la revista Sentirte Bien. Vamos a Canal Continental de Noticias y regresamos a la segunda hora de